Hola mis amados hermanos de Delicia, Chihuahua. Qué placer es volvernos a ver, aunque a través de este medio sea a distancia. Gracias a Dios porque podemos recordar tiempos memorables, tiempos hermosos de comunión cristiana. Qué gusto es poder compartir la palabra de Dios en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Pero a pesar de la distancia, ustedes saben que les llevamos en nuestro corazón. Ustedes saben que son muy amados por nosotros, que realmente tenemos mucha gratitud delante de Dios por su vida. Y Dios ha permitido que no dejemos pasar por alto, que no nos olvidemos de los campamentos anuales de Semana Santa que desde el año 2010 se han venido realizando. Así es que ahora estamos celebrando una década de gozo. 10 años de ver la mano poderosa de Dios actuando en nuestra vida y en la vida de la iglesia El Shaddai. 10 años de compañerismo, 10 años de amor fraterno, 10 años de experiencias inigualables, 10 años que han marcado nuestra vida por siempre y para siempre. 10 años de ver a Cristo gobernando no solo la iglesia, pero también gobernando la vida de muchos creyentes y ayudándonos a crecer y a madurar en Él. Estamos pidiendo que en este campamento nuestro Padre Celestial nos sorprenda con su palabra, nos sorprenda en esta nueva experiencia, en esta nueva realidad. Hable a nosotros de una manera muy particular, muy personal, muy íntima. Que esta década de gozo culmine con vidas consagradas a Dios, con vidas llamadas a su servicio, con vidas que publiquen la verdad de Cristo. Estamos animados con ello y queremos ser partícipes de lo que el Señor hará después de este campamento en nuestras vidas y en la iglesia. No sé si dentro de la iglesia o todavía fuera de la iglesia, pero Dios va a actuar. Dios ha prometido bendecir su palabra y bendecir a los que estudiamos su palabra. Una década de gozo en una temporada típica, en una temporada muy original. Saludos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar hoy abriendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses. La carta de Pablo que está llena de gozo, que habla a nuestras vidas de una manera muy individual. Y queremos hablar acerca de lo que significa y es el gozo de conocer a Cristo. El gozo de conocer a Cristo. Pablo había experimentado esta verdad. Él había tenido un encuentro con Jesús. Él había entregado su vida y literalmente toda su vida al Señor. Él le había reconocido en un momento dado, en un momento preciso, a Jesús como el Salvador de su vida. Pablo experimentó este conocimiento como una realidad en él, como una verdad íntima, como una verdad personal, muy particular que jamás pudo olvidar. Nunca se le olvidó ese encuentro que tuvo camino a Damasco con Jesús. Ese fue el parteaguas para su vida. Él traía un conocimiento de la ley, él traía el conocimiento teórico del Mesías, pero no
se había encontrado con él, no le había conocido en su experiencia personal, no había escuchado su voz literalmente. Entonces, todo este evento de un conocimiento particular, de un conocimiento salvífico en la vida de Pablo, por medio de Cristo, lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 9. No vamos a ir ahí, por supuesto. Pero ese conocimiento que fue el inicio de un mejor y mayor conocimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque creo que la mayoría, si no es que todos los congregantes, los miembros de la iglesia El Shaddai, ya han tenido la experiencia del conocimiento salvífico de Cristo en sus vidas. Ahora tenemos que proseguir en el conocimiento de su persona, de su obra, de la manera en que Él actúa en nuestras vidas. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Cristo a través de nuestra relación personal con Él, a través del estudio de su palabra, a través de nuestras experiencias en la vida cristiana, cómo responde el Señor, cómo trata con nosotros. Pablo le dice eso a los mismos lectores, les dice: hermanos, mi mayor gozo, mi mayor propósito después de conocer a Cristo como mi Salvador es que todas las cosas no tienen valor a la luz de un conocimiento excelso, progresivo en mi vida de Cristo Jesús. Es lo que queremos experimentar. ¿Cómo seguir creciendo? ¿Qué hay después de haber tenido un encuentro con Jesús? El deseo de Pablo era que mientras estuviera viviendo aquí en la tierra, nunca dejara de aprender de Cristo, nunca dejara de crecer en Cristo, nunca se dio por satisfecho de lo que ya sabía, no dijo que ya era un experto en Cristo, nunca llegó a tener un pleno y cabal conocimiento de Jesucristo. Ahora Pablo da gracias a Dios porque sus lectores en Filipos también han experimentado el gozo de conocer a Cristo en su vida particular. Cada creyente de Filipos había tenido un encuentro con Jesús como Pablo lo había tenido camino a Damasco. Y obviamente Pablo estaba inmerso en eso. Pablo tenía que ver con el conocimiento que los creyentes en Filipos tenían ahora de Cristo. Pero Pablo no quería que se quedaran con ese conocimiento limitado, con ese conocimiento salvífico, con ese conocimiento solo de el pecado y el perdón, sino Pablo deseaba que su vida de los creyentes, de la vida de los creyentes, siguiera avanzando, siguiera creciendo, siguiera madurando, hermanos. Ese es el propósito, ese es el fin, ese es el deseo de los pastores, es el deseo de los líderes, que nuestras vidas personales crezcan, maduren, se desarrollen, como era la oración y el deseo de Pablo. Pablo les enseñaba que el conocimiento creciente que necesitaban de Cristo no se obtenía por una mera actividad intelectual. Es decir, no se puede conocer o seguir creciendo, conociendo en Cristo si no hemos experimentado el primer paso de un conocimiento personal, de un conocimiento íntimo, experiencial con Cristo. Debemos dar ese primer paso, poner la fe por delante, y luego vamos a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y eso, como dije, no es solo por una actividad intelectual, sino es por medio del poder del Espíritu Santo que vive en cada persona que ha conocido a Cristo en manera particular. Es un conocimiento del que vamos a hablar que tiene un aspecto de crecimiento, un aspecto continuo, un aspecto progresivo. Y esto, como dije, se da a través de una relación activa
entre tú y Cristo, entre yo y Cristo. Mis amados hermanos, procuremos siempre, a pesar de la terrible situación que hoy estamos viviendo, que experimentemos la bendición constante y progresiva de conocer más y más a Jesucristo. Hay muchos himnos que se han escrito con ese deseo de los autores de estos himnos. Quiero de Cristo más saber y a su palabra atender. Y muchas veces cantamos, yo quiero más y más de Cristo. Eso es tener hambre de Dios. Eso es tener el deseo de conocerle más y más para ser más y más semejantes a Él. Hoy les invito a que, ya que tenemos abierta la palabra del Señor, y los que ya tenemos el gozo de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, vamos a seguir aprendiendo de Él a través de la Escritura. Y el gozo de conocer a Cristo como nuestro Salvador también produce gozo al conocer los resultados que trae el gozo de conocer a Cristo. ¿Cuáles son esos resultados? Esos resultados tan interesantes, tan importantes para nuestra vida. Leo la palabra de Dios, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora Pablo les habla a sus lectores como personas que necesitan crecer, madurar y experimentar el gozo de seguir conociendo a Cristo. Y los motiva por medio de los resultados que hay al ir conociendo a Cristo, que hay en nuestras vidas. En el mismo momento de conocer a Cristo, de recibirle como nuestro Salvador, tenemos un resultado fantástico, un resultado único que nos narra el versículo 1. Nos declara santos a todos los santos en Cristo. Después de haber tenido la experiencia de salvación, experimentamos también la declaración de que somos santos. Es el primer resultado que tenemos por la bendición de conocer a Cristo, por el gozo de conocer a Cristo. Somos declarados santos. La palabra santo implica pureza. La palabra santo implica limpieza. La palabra santo implica apartado del pecado. La palabra santo implica la confianza de tener una relación personal y directa con Dios. Eso es lo que implica la palabra santo. Y somos declarados santos no delante de la gente. Somos declarados santos no en una iglesia. Somos declarados santos no por una religión, no por una persona común y corriente. Somos declarados santos por Jesucristo delante de nuestro Padre Celestial. En el momento de conocerle, comienza la experiencia de que Él nos aparta, nos separa para servir a Dios el resto de nuestra vida. Y para servir al Señor tenemos que seguir creciendo en conocimiento. De modo que ese es uno de los resultados, esa es una de las tremendas bendiciones de experimentar el gozo de conocer personalmente a Jesucristo. La idea de ser declarados santos, hermanos, es que el Señor nos separa, nos aparta a un grupo de gentes para pertenecer al Señor
y a su reino. El objetivo es que cada día seamos más parecidos a Cristo. Es el objetivo de la santidad. El objetivo, además de habernos presentado sin mancha delante del Padre. Si se dan cuenta, hermanos, en el catolicismo, los santos están en los cielos, según la teología católica. La teología bíblica enseña que los santos están en la tierra. La teología católica enseña que las personas se convierten en santos solo al ser beatificados o canonizados por el Papa o una alta personalidad de la Iglesia Católica. La Biblia dice que cualquiera que por la fe recibe a Cristo, en ese momento es santo. En el catolicismo los santos son adorados, son reverenciados. En la Biblia los santos son llamados a reverenciar, a adorar y a orar únicamente a Dios. ¿Ven qué gozo es saber que conocemos, que vamos conociendo en nuestra experiencia personal a Jesucristo? Si alguien llegara a la iglesia y pidiera que levantaran la mano todos los que son santos, si usted ha sido redimido, salvado por Cristo, le ha conocido como Salvador, usted levanta su mano y dice: yo soy santo por la gracia de Dios. En los principios de mi ministerio, allá en Guadalajara, en una ciudad, en una colonia que se llama Ciudad Granja, pasaba cierto día a una persona y se detuvo frente a la entrada de la iglesia, del templo, y me dijo: oiga, señor, ¿esta es una iglesia? Con el concepto de iglesia. Sí, señora, le dije, sí, es una iglesia. ¿Gusta pasar? Y se acercó, no entró, pero se acercó a la puerta y comenzó con su mirada a hacer un escrutinio del lugar. Después de unos minutos me dijo: señor, ¿y dónde están los santos? Obviamente ella tenía el concepto de la teología católica. Y bueno, Dios me dio la gracia de poder contestarle: señora, los santos están en su casa, están con su familia. Los santos nos reunimos 2 veces a la semana en este lugar, jueves y domingo. Está usted invitada. Esa fue mi definición, esa fue mi declaración con respecto a que el Señor nos ha hecho santos por haberle conocido como nuestro Salvador. En segundo lugar, hermanos míos, experimentamos no solamente la declaración de ser hechos santos, pero también experimentamos en primer lugar la gracia en nuestras vidas y también la paz en nuestras vidas. Y es una tremenda realidad. Amados hermanos, necesitamos la gracia de Dios para vivir cada día. En estos tiempos tan difíciles la necesitamos más y constantemente. Y cuando tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, mandando en nuestras vidas, entonces podemos experimentar también la paz del Señor en nuestras vidas, resultados del gozo de conocer a Cristo. Y luego sigue diciendo, versículo 3, 4, 5 y 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Además de ser santos, además de experimentar la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas, diariamente, también, hermanos, recibimos la promesa inigualable de parte del Señor. ¿Cuál es? La promesa, mis amados hermanos, es que Dios nos presentará perfectos y sin mancha el día que va a hacerlo delante de su Padre. Como lo dice Judas, el único capítulo que tiene en el versículo 24 y 25. Nos presentará, llegará el día es el día de Jesucristo, en que todos los que hemos experimentado el gozo de conocer a Cristo, nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la promesa para ti y para mí, que tenemos el gozo de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Sí, ahora aún imperfectos, pero con la promesa de que seremos presentados de manera completa, cabal y perfecta delante del Padre en el día que Jesucristo nos presente, el día del Señor. Así es que vemos varios resultados, hermanos. Hasta ahorita 3. Todavía hay más. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La gracia se refería al Evangelio. De modo que esta es otra bendición más que tenemos los que conocemos a Jesucristo. Tenemos el privilegio de participar en la proclamación y extensión del Evangelio de Cristo. Aún en medio de esta contingencia, la iglesia no puede estar cruzada de brazos o inactiva. La iglesia no puede decir, no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer. Debemos seguir siendo partícipes de la extensión del reino de Dios, de la extensión de la bondad del Señor, de la extensión de predicar a Cristo, que si Dios permite en otra sesión veremos el gozo de predicar a Cristo. Ahora, Pablo está diciendo que por conocer a Jesucristo tenemos el privilegio de participar, de ser parte de la gracia del Señor. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una bendición más, un resultado más del gozo de conocer a Cristo. Dice el versículo 8, que es la bendición que tenemos de amar a todos, pero principalmente a nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a amarnos más y más, a abundar más y más en nuestro amor los unos a los otros. Si tenemos el gozo
de conocer a Cristo, mostrémoslo a través de esto, que tenemos esa bendición, tenemos esa capacidad por conocer a Cristo, de amar a nuestros hermanos, de amar a las personas, pero que entre nosotros como hijos de Dios, el amor abunde cada día más y más, como el de Pablo para con los hermanos de Filipos. Un amor entrañable, un amor que sale de lo profundo, un amor sincero, de verdad, un amor donde se muestra el interés incondicional por el hermano, por la hermana. Uno de los resultados tremendos del gozo de conocer a Cristo. Y déjeme terminar con tal vez dos más. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Y esto debe ser para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, también como resultado de el gozo de conocer a Cristo, somos ayudados a elegir, a escoger lo mejor. Hermanos míos, a veces no sabemos qué elegir. A veces no elegimos correctamente. Pero cuando tenemos la experiencia de ir conociendo al Señor día a día en nuestras vidas, aprendemos por medio del Señor. El Señor nos ayuda a elegir lo mejor, a hacer mejores elecciones cada día. Porque nos vamos asemejando más y más a Cristo. Es lo que está diciendo el versículo 10 y el versículo 11. Que esta es la bendición también de poder, de haber conocido a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestra vida. De modo que esto mismo nos lleva a crecer en discernir mejor lo que queremos, lo que necesitamos en la voluntad de Dios para nuestra vida. Y termino con lo siguiente, hermanos. El propósito principal de todos estos resultados en nuestras vidas no es para llenarnos de soberbia, de orgullo y de decir soy mejor que otra persona. No, mis amados hermanos. El gozo de conocer a Cristo tiene un propósito específico que nos los da al final del versículo 11. El propósito principal de experimentar el gozo de conocer a Cristo es llegar a ser una persona, una iglesia con creyentes sanos y maduros que glorifiquen y alaben a Dios. Por eso al final de esta porción, Pablo les dice a sus lectores, todo esto que hemos visto es para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe en Él, a verle durante esta semana de Capacítate y a fortalecernos en su gracia y en su conocimiento. Gracias a Dios por el privilegio que nos dio de conocerle y la bendición que tenemos de seguir conociéndole cada día más y más en nuestra vida. Dios nos bendiga. Un abrazo, hermano.